Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hace 91 años, el 31 de marzo de 1931, estábamos en plena Semana Santa. Era el día martes de la Semana Santa de ese año. Y a las 10, casi a las 10:30, a las 10:20 y algo de la mañana, ocurrió un sismo de 6 grados que botó la Managua de ese entonces. La cantidad de muertos, la cantidad de heridos y damnificados fue bastante menor a la del año 72, a la de diciembre del año 72. Sin embargo, la población de Managua era bastante menos en el año 31, es decir, el departamento de Managua habrá tenido 60.000 habitantes, todo el departamento de Managua. Vamos a suponer que 3/4 partes, es decir, 45.000 habitantes habrá tenido Managua en aquella época, haciendo así una suposición muy al aire. En 1931, 45.000 habitantes, murieron 1.000 personas, 2.000 resultaron heridas y 45.000 damnificadas por este terremoto en el año 31, martes santo del año 1931. Para hablar sobre esto y lo que significa la experiencia, los aprendizajes, estamos con el ingeniero Armando Ugarte. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes, buenos días. El ingeniero es el coordinador de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgo, nace con el Consejo Nacional de Universidades y también de la Universidad Nacional de Ingeniería con SINAPRED. Bien, ¿había experiencias anteriores sísmicas similares a esa del 31? Sí, en el siglo, finales del siglo XIX, la falla Cofradía, por Tipitapa, se había movido considerablemente. Lo que pasa es que no existía la información, o sea, la posibilidad de información como ahora no se daban, pero sí. Pero era además una zona relativamente despoblada. Despoblada, correcto, despoblada, perfectamente. Sí, porque hoy, por ejemplo, hoy día hemos tenido sismos, es decir, en estos últimos días hemos tenido que se han dado en lugares despoblados. Sí. Entonces, de alguna manera nosotros consideramos las afectaciones cuando se trata de las poblaciones, o cuando son, valga la redundancia, afectadas las poblaciones. Sin embargo, ahí hay un error conceptual. Cuando hablamos de riesgo, no solamente se refiere a las personas, se refiere en su sentido integral al ecosistema. Sí, ¿sí? Pero es decir, yo lo que digo, las afectaciones como tal, es decir, en el 31, 20 manzanas de Managua ardieron en fuego, cayeron tal cantidad de edificaciones. Es decir, hay que pensar también que Managua era una ciudad bastante más pequeña de lo que es hoy. Pero yo recuerdo que en la última erupción, o penúltima erupción del volcán Cerro Negro, a mí me tocó ir a dar cobertura y estuve muy cerca del nuevo cráter que se había abierto. Sí. Y lo que me resultó extraño, es decir, no porque ocurriera, sino por las sensaciones, era la sismicidad en el Cerro Negro, porque cuando tiembla aquí donde estamos en el estudio, se mueven las luces y hacen sonido, se mueve el techo, se mueven los vidrios, las paletas de las ventanas chocan entre sí. Es decir, además del movimiento tenemos sonido que acompaña el temblor. Sí. En el Cerro Negro no había ningún sonido, solamente era el movimiento de la tierra. Y por supuesto, no había mayor afectación, no había nada que nos cayera encima, no había árboles, nada cerca, entonces no había mayor afectación. A lo mejor la afectación hubiese sido que se abriese el suelo, Sí. Pero no hubo, pues, pero es decir, esa sensación de un temblor que solamente era movimiento, sin sonido, era como rara. Como extraña. Entonces a eso me refiero a veces para decir de las afectaciones, de lo que sentimos nosotros que son las afectaciones.
aunque ciertamente las afectaciones van mucho más allá de lo que nos pueda ocurrir. Y si de acuerdo a eso, lo que se mide es la intensidad, no la magnitud, que la da, entonces no está bien ITER, ¿verdad? Que la da y depende del grado de percepción. Sí. Y el cómo vos observás que si hay daño, pues, observado directamente en el sitio donde estás, pues. Eso se mide en la escala de Mercalli, la intensidad. La intensidad. Sí. Que la escala de Mercalli es para medir los daños estructurales, la cantidad de personas afectadas por el evento, y creo que hay algo más que mide la escala de Mercalli. Es decir, son una serie de parámetros que se miden para poder considerar la graduación. La cantidad de personas afectadas es una consecuencia del evento. No digo, pero es que Managua, por ejemplo, hoy día tiene más de 1 millón de habitantes. Sí, entonces tenían 60.000, vos decías más o menos. Todo el departamento, 60.000. Sí. Y se dieron alrededor de 1.500 muertos, más o menos. 2.000 heridos, y se habla de 45.000 damnificados. Más o menos como el 75% del existente del personal, pero las personas quedaron damnificadas, pues. Y construcciones pues cayeron una buena cantidad, además de las de adobe y saquezal, pues. Sí. Importante ahí recordar que el sitio donde quedaba la Penitenciaría Nacional, que es lo que después fue el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, correcto, ahí fue el epicentro. ¿Y causa qué? La falla estadio. Que se revela en ese momento. Correcto, se revela hasta entonces. Sí, y coge el nombre justamente porque después es el estadio, no es la falla de la penitenciaría, que eso llama la atención. El estadio, sí. Se llamó después falla. Después se llamó falla del estadio. No se llamó falla de la penitenciaría. No. Sí. No, así es. Y ahí voy, que quiero que lo toquemos en breve, el tema del aprendizaje, es decir, se cayó la penitenciaría. Varios de los muertos del terremoto son internos de la penitenciaría. Sí. Son privados de libertad que están en la penitenciaría, que les cae encima la edificación. Así es. Efectivamente, así es. Y sin embargo, no aprendimos. Y encima construimos el estadio. Se valoró que en ese entonces, tuvimos ese terremoto, pero después, con la corta memoria histórica tradicional, que no solo de los nicaragüenses, se olvidó y se volvió a construir con lo mismo y sin normas, no había normas, construí un poco empíricamente. El traslado de las experiencias de otros países, por ejemplo, la catedral vieja de Managua, entonces había sido, el inicio de la construcción fue en 1928, estamos hablando del 31, la armazón resistió. Sí. El palacio también, el estilo afrancesado, también las experiencias europeas, porque se trasladaron acá, incluso los sistemas constructivos. Pero hasta donde yo sepa, ninguna normativa específica, pues, sismorresistente, porque no había tanto de estudio entonces, pues. Por eso preguntaba, ¿cuál era la experiencia que teníamos nosotros con sismicidad en Managua? Es decir, cofradía en el siglo XIX, finales del siglo XIX, habrá habido algunos otros eventos antes, de los cuales son pocos, escasos los registros. Seguramente se registraron. Se registraron, sí. Porque es decir, quienes más que científicamente se hacían registros como civiles, como por ejemplo la erupción del Cosiguina, que fueron los alcaldes los que hicieron edictos y demás acerca de la erupción, pero no hay un registro científico, completamente científico. Creo que se habla de 1520, un sismo también, detectado, identificado por los entonces cronistas, ¿no? Los cronistas correspondientes de la época, ¿no? Pero efectivamente ahí se tuvo la experiencia, pero no se trasladó hacia el futuro, en definitiva no, hasta que nos cayó, que eso también es un mito, no necesariamente hay que pasar por encima, si estamos hablando del 72, por ejemplo del terremoto de 1968, la falla de Centroamérica. La falla de Centroamérica, sí. Afectó una buena cantidad de las casas de esa colonia, ¿no? Sí. Y después la del 72.
para decir los sismos principales, pero réplicas un montón se han dado, sin haber sido detectadas en esa época. Ahora es un tanto diferente, que seguro vamos a abordar ese tema. Pues. Sí, justamente, a ver, en aquel momento está lo que más tarde se iba a llamar la falla del estadio, que es donde se registra el epicentro de este sismo, 6 grados en escala Richter. Sí, 6 grados. Algunos dieron 5.8, pero bueno. Pero bueno, era un movimiento fuerte. Sí, fuerte. Era somero, a 5 kilómetros del foco. Además. Somero. Sí. Además, en el 72 anduvieron por ahí también. Ahí, creo que 8 por ahí. Sí, menos de 10 kilómetros de profundidad. Y poquito más, 6.2. Sí. 6.2. Pero, ¿se identificó en el 31 como tal la falla o sencillamente se dijo, bueno, aquí fue donde tembló más? Es decir, no teníamos sismógrafos, no teníamos ese tipo de cosas. Hasta no tengo entendido, no, se identificó hasta después. Vinieron algunos americanos ahí que hicieron algunas averiguaciones empíricas, entrevistas, y con su experiencia pero lograron determinarla años después, sí, cuando ya estamos hablando del estadio y demás, pues, ¿no? Y históricamente lo que se dice es que la causa principal del sismo de 1931 fue la falla estadio, así es, en falla estadio, como decir, no falla penitenciaría, pues. Sí. Y el epicentro se dice que fue donde estaba actualmente aquí cerca, la estatua de Montoya. ¿Ve? Sí. Ahí fue. A 5 kilómetros. A 5 kilómetros. De profundidad. Aquí nomás a una cuadra de donde estamos ahorita. Así es. Que no estaba ahí. La estatua de Montoya en esa época no estaba ahí. Ya no estaba ahí, correcto. Estamos hablando de la referencia. Sí, es más tarde que la ponen aquí en este lugar. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Los aprendizajes. ¿Qué se aprendió del 31 que haya funcionado para prevenir tal cual hoy decimos que estamos haciendo? Regresamos en breve. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos de hace 91 años, el terremoto del 31 de marzo de 1931, que botó Managua en una buena parte de su edificación. Managua, pensemos, era mucho más chiquita de lo que es hoy. No pasaba de Tizcapa. Sí, no pasaba de Tizcapa. Sí. No pasaba de Tizcapa, creo que llegaba hasta Gancho de Camino. Ya lo que es hoy Monseñor Lescano, esos eran pastizales. Entonces por ahí nos podemos dar una idea de cuán pequeña era Managua. 40.000 habitantes a lo sumo en aquella época, y se deja venir este sismo para el cual nadie está preparado, porque nadie estaba preparado. Hoy, digo yo, hacemos ejercicios y más o menos tenemos una idea de qué hacer a la hora de un sismo. Tenemos, en teoría, idea de cómo preparar la edificación en la que estamos para un sismo, y tenemos normas acerca de cómo construir para evitar que el edificio se nos venga encima a la hora de un sismo, a la hora de un viento fuerte, a la hora de una lluvia, de un tornado, no sé. Es decir, hemos venido tomando algunos aprendizajes de todo lo que nos ha venido ocurriendo, para no volvernos a dar con la misma piedra. ¿Qué fue lo que de alguna manera sí nos pasó en el año 72, 41 años más tarde? Prácticamente el 31 pasó casi parte sin novedad. Así es, o sea, yo en lo que, digamos, oculté literatura, un poco sobre la temática, documento así como tal, técnico, que refleje las lecciones aprendidas, como ahora sí lo hacemos, no encontré. Yo pudiera inferir qué se pudo haber aprendido de ese momento. Y dentro de esa óptica lo digo, yo lo infiero, ahora no lo he visto en un documento. ¿Qué se pudo haber inferido en ese momento? Primero, que las construcciones de adobe y taquezal
no eran resistentes al sismo. Pues. Segundo, en lo que se llama el efecto inducido del fenómeno, hubo el sismo y entiendo que 20 manzanas más o menos se quemaron, ¿no? Sí, sí. Ahí está, sismo, incendio. Y que había que, no hubo una evaluación de daño como lo hacemos ahora. A ver cuántas cayeron por efecto del sismo y cuántas por efecto del incendio. Pues no había un sistema nacional de prevención de desastres, pues. No había un plan de respuesta. Y por supuesto no estaban las fuentes de información como lo están ahora. Pues. Sistema de registro y monitoreo tampoco. Entonces tal vez no diría tan enfático que pasó de noche, pues, pero sí fue muy poco lo que se dedujo o se aprendió del mismo para poderlo, digamos, plasmar, y es lo que ahora yo reflexiono en la actualidad, para plasmarlo en políticas públicas, en políticas de prevención, en un sistema tal como se ha dado pues, después de los últimos años aquí en nuestro país. Pues. Es que yo digo porque, por ejemplo, en el año 72, o después de diciembre del 72, es decir, ya en el 73, se actualiza el Código de la Construcción, Sí. ya pensando en normas antisísmicas. Sí. No en normas, no pensábamos en multiamenazas como podemos pensar hoy, Sí. pero pensábamos ya en antisísmico. Pero después del 31, efectivamente, que se sepa así, es decir, No. habrá que ser muy meticuloso y estudioso tal vez para lograrlo encontrar, si es que existen reformas, si es que existen disposiciones, Yo no he leído, normas, que hayan cambiado las cosas. Porque, ¿qué pasa? Al año 72 continuaron las edificaciones de Taquezal en Managua. Sí, continuaron. Lo que yo he deducido, y sí existen algunos escritos, es que se siguió construyendo a como de costumbre. Punto. Pasó el dolor, etcétera, unos cuantos años, así igual. Un poco hablando el sector de vivienda, pues, el sector popular, ¿no? El sector de mayor cantidad. Pues. Ahora, pues ya si tocamos el 72, pues ya es otra cosa, ya estamos hablando 41 años después. Sí. Que siempre ratifico 41 años después, pues, el famoso mito. 41 años del ciclo, y todavía hay algunos que lo dicen. Hay quienes lo dicen, efectivamente. Sí. Cuando lo que debemos de pensar es que esto puede ocurrir en cualquier momento. No hay un ciclo necesariamente. Tampoco es que estamos en época de calor y por lo tanto tiembla. Tampoco de que empezaron las lluvias y empieza a temblar. Tampoco. No, los temblores pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier magnitud. Inclusive lo que decía, inclusive lo que comentábamos, ahorita se está dando en Jinotega y en el Caribe. ¿Quién iba a pensar en Jinotega? Unos cuantos cienes de sismos pequeños, pues, pero pequeña magnitud, pero son sismos al fin. Ahora que claro, la incidencia no es tanta, ahí influye el tipo de suelo, influye la cantidad de población, influye la densidad demográfica, pero siempre remarco el concepto de que no solo hay que pensar en afectaciones humanas, también sociales, económicas, las reservas. Estamos hablando de sismo, ya no digamos de otro tipo de fenómenos. Pues. Claro, porque es que eso es lo que ocurre. Es decir, en el 31 hablamos del terremoto. El terremoto que fue seguido además por un incendio que tiene que ver con el tipo de construcción, con el tipo de cocinas que habían, que era básicamente a leña, muchas de ellas, y que comienzan a arder. Correcto. Porque además hay que ver que son los mercados principales y más populosos en donde se producen las primeras grandes afectaciones de población, ¿verdad? Que justamente está en el comercio en ese momento, están comprando o vendiendo. Son las 10:30 de la mañana. Del martes santo. Del martes santo. Es decir, ahí probablemente se están preparando para los almíbares, ¿verdad? Para las procesiones, no sé, pues alguna otra cosa, porque hay que pensar también que el comportamiento de Semana Santa hace 91 años no es el comportamiento de hoy. Claro. La gente era como más devota no se comía carne. De la pasión, ir a comprar los pescados secos. Sí. Entonces, y está toda esa actividad. Además, ¿qué ocurre después del terremoto? Bueno, se produce el incendio.
y toman control de la situación los marines norteamericanos que están en Nicaragua, hay que recordar, vienen en 1926 y se van en 1933, y ellos toman el control de Managua, se impone el presidente Moncada, impone una ley marcial que estos hacen cumplir. Sí. Dice la literatura que posiblemente hayan caído más edificios por las medidas para contener el incendio que por el terremoto mismo, ¿no? Así es. Porque se ocupó TNT para contener el incendio. Como rompefuego. Sí. Es decir, es que uno hace las comparaciones. Hoy tenemos un sistema de bomberos, ¿no? Que incluye varios cuerpos de bomberos, incluyendo la Dirección General, ¿no? Que pueden articularse de mejor manera y dar, además la tecnología lo permite, dar una respuesta tal vez más adecuada en este tiempo, ¿no? Pero bueno, teníamos esa realidad en aquel momento. E insisto, poco aprendimos de esa. Muy poco. Sí. Yo le agrego el muy poco. Sí. Ok, llegamos al 72. El 72 sí marca para nosotros un momento de aprendizaje, me parece. Claro. Sí. Ya en el 72 siempre persistían construcciones de adobe y taquezal, pero ya había unas edificaciones importantes, el antes Banco de América, el Banco Central, edificaciones de concreto armado, el mismo Palacio Nacional. Bueno, la catedral ya estaba ya construida totalmente. Sobreviviente del 31. Sobreviviente del 31, correcto. El edificio de Telcorro, para mencionar algunos. En la misma Universidad de Ingeniería, donde es hoy la Universidad Nacional de Ingeniería, era un colegio de monjas. Y otro tipo pues, de edificaciones de ese tipo. La iglesia de Santo Domingo. Interesante, ahí está la iglesia de Santo Domingo. Ahí está la iglesia de Santo Domingo, sí. Ahí está. En el centro de Managua, muy cerca del Calvario, que se vino al suelo completamente, todo el reparto del Calvario, toda la colonia del Calvario. Sí, entonces había ya una experiencia constructiva y por decirlo así, de diseño, yo le llamaré empírico, sismo resistente. Digo empírico porque los que diseñaron esos edificios trajeron la experiencia de los gringos, pues, expresada a través de los mexicanos, y aplicaron pues ese reglamento. Yo le llamo mexicano gringo, porque no era más que una traducción. El reglamento mexicano no era más que una traducción del reglamento norteamericano. Pero sirvió. Entonces hubo algunas buenas prácticas que ahí se pueden ver, pues. Pero entonces era una realidad diferente, pues. Otra que es muy clara, no es lo mismo la población del 31 que la del 72. Ya probablemente en algunas universidades se hablaba un poquito del tema. Entiendo que existía el Viceministerio de Planificación Urbana, un viceministerio que era importante porque trataba de regular el uso del suelo y sobre todo había inspectores que iban a supervisar las obras. Esa es una buena práctica que es válida a la fecha, pues. Entonces hay que acrecentarla o incrementar el trabajo de los inspectores. Que para eso tengo una novedad, no sé si novedad, pero ya que lo toqué. Bueno, pero ahora estamos hablando del 2022, pero bueno, entre paréntesis. Existe una normativa para Managua sismo resistente que fue recientemente aprobada en diciembre del año pasado. Ya salió en la Gaceta. Va a regir solo para Managua. Y los ingenieros, nosotros vamos a estar regidos y va a fungir a partir de junio de este año. O sea, todavía no, pues, todavía está vigente el viejo. Pero hay algo que me llamó la atención. Ahora, primero se ratifica que los ingenieros estructurales son los que tenemos que hacer los cálculos. Los estructurales. No es cualquier ingeniero. Pero ¿qué pasa? Para que yo pueda pedir permiso a la alcaldía para que me lo apruebe, tengo que tener un revisor de mi cálculo. Ok. Eso no existía antes. Que es igualmente un estructural. Correcto. Sí, te estudia o más calificado que vos, de tu experiencia y tu calificación. Eso es muy importante. Ya son dos visiones.
Y luego eso va a la alcaldía, y si la alcaldía ve que está malo, te lo rebota. Que debería de ser otro estructural el que revise en un tercer, sí. Eso es un pro, eso es interesante. Claro. Sí. Eso, para mencionarte algún avance, o sea, pero claro, en el 72 no estábamos así. Pero bueno, el 72 se desprende las elecciones y ahora se plasma. En ese aspecto específico que estaba diciendo lo de la normativa de construcción sismo resistente, que creo que a la fecha muy poco la conocen, pues, ¿no? Se va a dar a conocer en los próximos días o meses, pues. Sobre todo porque para poder ejercer tenemos que conocerla. Así es, así es. Bueno, pero resulta del 72 una normativa que a lo mejor es el embrión de esta, ¿no? Porque es decir, si se ha modificado, si se ha mejorado, las experiencias han contribuido. Entiendo yo que ya, por ejemplo, está el aprendizaje japonés incluido en nuestros propios aprendizajes, ¿no? Es decir, esas experiencias de el Japón altamente sísmico, ¿no? Yo creería que puede haber experiencias también de Chile, que es altamente sísmico. El mismo México. El mismo México, que nos funcionan a nosotros. Justamente, a ver, ahorita, en estos días, Ecuador, en la zona del Pacífico, en el departamento de Esmeralda, ha tenido un enjambre sísmico muy importante. También, es decir, que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Y eso debe de entrarnos en la cabeza, que estamos expuestos en el tema de sismicidad a que ocurra un sismo en cualquier momento, ¿no? En el tema de sismicidad. Y efectivamente esto lleva a una serie de situaciones más allá de la construcción, porque tiene que ver más allá de la construcción. Vamos a hablar acerca de esto. Regresamos en breve, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte acerca de las experiencias 91 años más tarde del terremoto de 1931 en Managua, el terremoto del 31 conocido popularmente. Efectivamente hay otro terremoto más tarde en el año 68 que afecta principalmente a la colonia Centroamérica, es conocido como el terremoto de la Centroamérica, que afecta hacia el sur de Managua principalmente, y por supuesto el terremoto de 1972. Luego de eso hemos tenido varios eventos sísmicos que han afectado la capital, no de la misma manera que el 31, que el 68, que el 72, pero sí ha habido eventos sísmicos alrededor de Managua. No ha habido en Managua, ha habido alrededor de Managua. Los más recientes creo que son los de Matiare, por ejemplo. 2014. Y de todo esto, decíamos, después del 72, y especialmente, y ahí quiero marcar un punto importante, después del 98, con el huracán Mitch, aunque no tiene nada que ver con un sismo, se empiezan a tomar medidas en el país, ya medidas nacionales coordinadas, estructuradas, organizadas nacionalmente, para la prevención de los desastres en lo general. Y pienso en los desastres, porque de eso conversábamos hace un momento, que no necesariamente es el edificio que se cae, tiene que ver con todo el entorno. Afectaciones, por ejemplo, vamos a pensar en las construcciones, en las laderas, en las sierritas de Managua, en las laderas del crucero, que ante un aluvión, un deslave, una correntada, podrían resultar afectadas y afectar en su paso hacia el norte a lo que esté en esos lugares. Y esa es parte de la prevención o parte de los ejercicios de prevención que se deben de poner en práctica y trabajar en el país. Sí, claro. Recuerda que en el 98, en el año 2000, 2 años después, se creó la ley del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que ya ahora, a la fecha, requiere ciertas modificaciones, porque
ciertamente se han hecho algunos esfuerzos o tareas que no están necesariamente contemplados en esa ley, pues. Pero para entonces fue un gran paso, ¿no? Un gran paso, ¿no? Y en ese aspecto la respuesta también la coordinación, viene siendo un esfuerzo de coordinación entre diferentes instituciones, pues. Una de respuesta rápida primera y otra es científica, pues, o los organismos gremiales, pues. Entonces, cuando hablas de que no necesariamente hay que ver, el edificio desde el punto de vista estructural no puede colapsar, pero hay otros aspectos que los ingenieros llamamos no estructurales: las bujías, las lámparas, el sistema eléctrico, el sistema informático, las ventanas, las mismas fachadas. Hay fachadas que se han caído y han matado gente. Y el edificio ahí está. Sí, las tuberías. Las tuberías. Sí. Y también cuando está cerca de una ladera que puede ser considerada como inestable, pues eso puede ciertamente colapsar y hacer, pero que la redundancia, colapsar el edificio. Pero también hay otras medidas de carácter que se llaman medidas no estructurales, como es la existencia de planes de repuesto o planes de contingencia. Eso es algo que tiene que ver con la preparación, y que el SINAPRED ha venido recogiendo, perfeccionando, hasta el punto de que ahora pues se habla de profundizar en los planes que existen a nivel nacional, regional, municipal, local, pero ahora se habla de planes familiares. Entonces diría una de las tareas urgentes por hacer y que el SINAPRED le está poniendo bastante esfuerzo. Entonces no se tenía esa experiencia, pues, no digamos en el 31, como repito, literatura que se diga cuántas brigadas salieron, cuántos bomberos, yo no he encontrado. Si alguien lo encuentra, pues por favor me la facilita, pero así como específico, un plan no había, pues, solo sé lo de Moncada, que inclusive hay una historia, creo que él quiso en algún momento o sugirió quitar a Managua de aquí. ¿Cierto? Sí. Y él operó, creo que en Masaya o en Mazatepe. Es correcto, por ahí sí, fuera de Managua. Fuera de Managua. Sí. O sea, bueno, vino cierta ayuda de los norteamericanos, pues. Pero más que eso, decir evaluaciones de daño. Sí, no, porque es que, es decir, además la evidencia muestra que se volvió a construir ahí mismo. Igual ahí mismo. En los años 90 Nicaragua, o Managua más bien, culminó un estudio que había empezado a finales de los 80 con unos geólogos checos, si no me equivoco, sí. que hicieron el mapa del fallamiento en Managua. Sí. Y yo me acuerdo que después del 72 se hablaba acerca de no construir cerca de las fallas, habían ciertas distancias que habían que respetar a partir de las fallas conocidas, y por lo general muy visibles, porque habían fallas que eran muy visibles. Entonces había distancias que había que respetar para hacer la construcción. Resulta que después de ese estudio es bien difícil construir en Managua. Es decir, pensando en eso, es bien difícil construir en Managua por cuanto es raro un lugar donde no haya una falla. Sí. Difícilmente, no. Inclusive hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, el mapa de fallas geológicas que existen en Managua, hay algunas fallas que son comprobadas, pero otras no. Son supuestas. Y en esa supuesta hay que hacer un estudio. Y eso que Managua es el que está mejor estudiado. Sí. Ya no digamos el resto de departamentos. Que entonces, sí. Y eso está ligado a un reglamento urbano, a un reglamento que tienen que respetar, y volvemos siempre a que las alcaldías otorgan el permiso de construcción y tendría que haber supervisores, inspectores, que eso es clave para garantizar la calidad de la construcción y evitar que por lo menos los edificios colapsen, pues, y que las pérdidas de vidas humanas sea lo mínimo posible, pues, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, porque justamente de eso se trata la prevención. Sí. Es decir, probablemente lo más importante es evitar la pérdida de vida, pero también minimizar los daños materiales. Claro. Porque al final de cuentas al país le cuestan los daños. Claro, porque en lo que son las evaluaciones de daño, el resultado es llegar a un dato. ¿Qué porcentaje, en cuanto a las pérdidas, ¿no?
¿qué porcentaje del PIB fue afectado? Y en el Producto Interno Bruto, ahí vos ves vivienda, ecosistema, energía, todo abarca, todos los sectores, pues. Entonces en eso han venido, la CEPAL ha colaborado mucho con nuestro país, y también es urgente, ese es un reto también, que tengamos evaluadores de años en el país, que no quita pues que vengan algunos extranjeros, pero que en todo caso eso fuera de hecho está haciendo pues parte ya de algunas experiencias de la universidad en cuanto a establecerlo en el currículum, cuanto a insertarlo en el currículum. Justamente la UNI ha venido trabajando mucho hemos venido trabajando en este tema. Entiendo yo que se hizo un estudio, por ejemplo, sobre la Catedral Santiago, exhaustivo de la catedral, incluso evaluando los daños 72 y posteriores, porque es decir, ha habido sismicidad que ha afectado pues esa edificación, y esto se hizo un estudio pero bien profundo, entiendo yo, por lo menos en la catedral, y entiendo que hay otras edificaciones que se han venido trabajando con cooperación de México. Ok, un término que es muy importante, que es el término multiamenazas, porque hablamos del sismo, sí, pero el sismo no necesariamente viene solo. No sé, por pensar en alguna cosa, si aquí hay un sismo en octubre, esto va a estar acompañado de lluvias muy probablemente. Vamos a tener fuego muy probablemente. Bueno, a ver, tuvimos una experiencia. Teníamos un huracán Otto en el Caribe, una tormenta en el Pacífico y sismos en el Pacífico. Al mismo tiempo los tuvimos. No es que hubo un ejercicio y se hizo una teoría. No, los tuvimos todos al mismo tiempo. No, si no me acuerdo, fue en octubre hace 6 años. Sí, creo que 2015, sí, más o menos. Y hubo, es decir, estábamos realmente frente a la multiamenaza que nos acecha. Sí, fíjate que hay es decir, el enfoque actual del SINAPRED es, por eso se habla de simulacro nacional o ejercicio nacional de protección de la vida ante multiamenaza. Y hay un reto interesante entre los ingenieros, porque recuerdo, nuestro reglamento habla a la hora de combinar las cargas, hablo como ingeniero civil, ¿no? Combinar las cargas. Entonces te dice, no podés combinar carga sísmica con carga de viento. Dice que no, pues, porque casi tenía enfáticamente que pueda producirse simultáneamente. Sin embargo, la práctica te está dando. Porque... Ahora, lo que pasa es que ahí es un aspecto bien complejo, porque cada cuánto se puede dar eso, no se puede prever, pues. Pero se ha dado. Se ha dado. Entonces, los reglamentos había que ver qué tanto podrían ser modificados o ir como lo va a ponerse, pues, aprendiendo de cada experiencia e irlo variando, ¿no? Sí. Completamente, pues. Pero sí, ese enfoque es muy importante, Y los diseños de los simulacros va diseñados en ese sentido. Pero justamente simulacros como el que va a haber mañana, mañana 31, me parece que están pensando en las localidades, es decir, en la respuesta local, que al final de cuentas es lo importante. Es decir, ¿de qué vale tener un ejercicio nacional donde el diseño es como país, cuando cada localidad tiene su propia realidad? Es decir, de repente hay una localidad en donde una lluvia puede causar un deslave, y a lo mejor Managua no necesariamente se enfrenta a un deslave, puede enfrentarse a una inundación, que es una cosa distinta. Lo que pasa es que, a ver, sí, buena inquietud para tratar de aclararlo. Lo que pasa es que el alcance es nacional, o sea, participan todo el país. Sí, no, pero yo lo que digo es que hemos pasado de hacer ejercicios nacionales, meramente nacionales, a hacer ejercicios nacionales focalizados, localizados. Es decir, porque, por ejemplo, Bluefield tiene su propio ejercicio distinto del de Masaya. Claro, claro, porque la amenaza predominante es otra. Sí. Pero y además
recordás que cada sitio, digamos, cada institución que está ubicada en determinado sitio, puede tener sus propias amenazas también. Sí, 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 sí. Que no las tiene, qué sé yo, Chinandega, por decir algo. Pues. Entonces, el mismo alineamiento se dice, mire, esta es la hipótesis general del alcance nacional, pero usted puede agregarle su hipótesis específica. Usted diseña sus escenarios de riesgo acorde con su particularidad. Y eso abarca la localidad, pero también tu casa. También tu casa. Y se puede hacer el ejercicio en las casas de uno, dependiendo de dónde viví, puede haber inundación, puede haber un sismo al mismo tiempo. Y un fuerte viento. Y un incendio. Y un incendio. ¿Qué hacer? Sí. ¿Estás preparado para eso? Pues había que evaluar. Es que esa es una pregunta importante y yo creo que cada uno debemos hacérnosla. Sí. ¿Estamos preparados para una amenaza, para una multiamenaza en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, claro, o en el lugar que estamos visitando? Por ejemplo, te pregunto a ti y a los que nos están escuchando. Ustedes, por ejemplo, imagínense un terremoto a las 6 de la tarde y ustedes están en la suburbana. Supóngase que van rumbo a la carretera sur. ¿Qué hacen? Se te va la luz, se te arma un caos, todo el mundo queriendo ir, se te desprenden unos cables. ¿Qué haces? ¿Estás preparado para eso? ¿Estamos preparados los conductores para eso? En general no. No, y la verdad es que yo pienso, hay cosas que ocurren en Managua que alborotan esto como que si fuera un hormiguero. Sí. Cuando se asusa un hormiguero, se mira cómo las hormigas van de un lado para otro. A lo mejor están organizadas, a lo mejor, y nosotros no entendemos esa organización, pero lo que vemos es un caos en el hormiguero. Y algo así vemos en Managua con pocas cosas. Por ejemplo, no sé, cierran la Avenida Bolívar porque hay un desfile en la Avenida Bolívar y el resto de Managua se vuelve loca. Sí. Es decir, al grado, y eso porque me ha tocado a mí verlo y vivirlo, al grado que llegar a la carretera suburbana, estamos hablando de la Avenida Bolívar, digamos hasta la rotonda del Interplaza, ¿no? Sí. Pero llegar a la carretera suburbana, que está a varios kilómetros de ahí y no tiene nada que ver, es un rollo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ahí hay un origen de raíz. Es decir, una ciudad se planifica y vos pensás, bueno, esta es la Avenida Bolívar, por decirlo, ¿no? Aquí se hacen manifestaciones, encuentros, etcétera. Vos tenés que pensar a la hora de planificar, antes de construir. Bueno, cuando esto esté así, tiene que haber rutas alternas. Sí. Vos diseñás rutas. Y otra cosa importante, vos regulás el tráfico vehicular. Que aquí está de sobra conocido que estamos sobresaturados de vehículos. Ya no se debiera de vender vehículos. Bueno, dirán otros, y que está diciendo, bueno, seguramente él no anda a pie, va a decir, sí, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que se tiene que regular el tráfico y es un reto también, yo le he planteado en distintas reuniones, que ante una situación, un evento extraordinario, estamos hablando de sismo, pues, por ejemplo, tendrían que ver los diseños de los planes de respuesta en el exterior, en las calles, con rutas alternas. Que de hecho uno lo busca, pues. Pero no es un previo diseño, sino que a fin de cuentas, ve, estoy en mi barrio, voy por otro lado, pues. Sí. Pero no hay una respectiva planificación que entiendo que ahora, con la experiencia de la alcaldía, que está ampliando las calles, eso va a aliviar. A desahogar un poco. A desahogar un poco, sí. A desahogar un poco, pero bueno, yo me quedo pensando, ¿y si se cae un poste? Claro. Si se cae un árbol. Claro. Si ocurre lo que normalmente ocurre en nuestras calles, que es que un accidente te bloquea una vía completa. Sí, porque eso ha ocurrido. Se dan dos carros, ni siquiera vamos a hablar de más, dos vehículos se dan, o un vehículo y una moto, y se queda pegado todo el tráfico. Fíjate que hay otro detalle, te lo voy a decir una locura. Es una experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de León, a través de un centro que se llama Atención Prehospitalaria para Emergencia y Desastres. Tiene diseñado un manual para conductores. Pregunto, ¿por qué no dar un botiquín nosotros en nuestros vehículos?
Máximo cuando vas con tu familia, pues. Sí. Llevamos botiquín cuando vamos con nuestra familia. Tal vez uno que hipertenso lleva tu patita, pero para la familia. Sí. Sí, por lo menos una curita. Sí, una curita, por lo menos. Sí. Alcohol, qué sé yo, pues. Sí. Pero bueno, voy a irme un poquito más largo. Ajá. Nos obligan a andar un extintor. O extintor, igual, para el incendio. Ok, nos obligan a andar un extintor. ¿A dónde anda el extintor por lo general de los vehículos? En la valijera. De aquí que lo saquemos. Entonces, de aquí que lo saquemos. Y se te traba. Además, sabemos usarlo. Es decir, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Estamos realmente comprando el extintor adecuado? Porque, es decir, los extintores no solamente es una cosa que apaga fuego, hay que ver qué fuego es. Si es producido por electricidad, si es producido por combustible, si es producido por qué. Entonces, y ocupar el extintor adecuado. ¿Tenemos un extintor adecuado? No. Entonces hay muchas cosas interesantes que aprender, o sea, que hacer, pues. Por eso yo decía, hay muchas cosas que están en la ley, o sea, antes era que no había ley, ahora sí hay ley, pero ahora hay que modificarla. Y entiendo que se está trabajando en ese sentido. Pero además cumplirla. Bueno, además de cumplirla. Apropiárnosla. Cumplirla, hacerla cumplir también. Sí, apropiárnosla y cumplirla, Así que es lo importante. Que es lo que nos diferencia un poco de otros países. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Armando Ugarte. Una pregunta que más que hacerla aquí en el estudio, me parece que es dirigida para todos y cada uno de los que estamos en este programa, viéndolo, participando en el programa, es: ¿estamos realmente preparados para una eventualidad? A ver, esa pregunta quizás te la podría responder de la siguiente manera. Si estamos hablando de un enfoque multiamenaza, en el pleno sentido de la palabra, realmente que estamos en un estado súper incipiente. No obstante que ahora tenemos mayores conocimientos, tenemos mayores, es decir, la comunicación ahora ya es fluida, hay un temblor, te das cuenta casi en tiempo real, etcétera. Pero la existencia de dos fenómenos, o tres o más incluso simultáneos, sí nos complica el asunto. Hablo del enfoque multiamenaza. Y es un esfuerzo del SINAPRED actual. Ahora, ya ante algunos fenómenos particulares y en tanto al sismo, yo sí le pondría una valoración un poco más alta, para no incipiente, sino que estamos en un estado ya ¿cómo decirte? Que una buena cantidad de la población ya se encuentra informada y hay planes de respuesta, hay planes de contingencia, hay ejercicios planificados ya cada trimestre. A la fecha llevamos 32, y el de mañana va a ser el 33. Multiamenaza, y nacionales. Una experiencia interesantísima en nuestro país. No lo mismo puede decir de otro, ¿no? Bueno, con tal no nos pase como le pasó a la Ciudad de México, que el mismo día de su ejercicio tuvieron... Puede pasar, o sea, uno nunca sabe. Entonces, toco aquí madera, Sí. Entonces, sí tenemos una en general, si no me recuerdo, hay un promedio, me puedo equivocar, pero también como de 1.200.000, 1.500.000 personas que participan en cada simulacro. Bueno, ¿cuántos somos? Somos un poco más de 6 millones. Casi 7. Ajá. Poner el 25%. Eso es bastante. Porque es el 25%, pero vos tenés una familia. Entonces tenemos el deber, ese 25% que estamos, digamos que sabemos que estamos preparados, que sabemos transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Pues una experiencia interesante más bien es que son los hijos los que les transmiten a los padres de lo que hacen en las escuelas. Claro. Porque, por ejemplo, un día llegó mi hija a la casa y dice, mira, ¿y cómo vamos nosotros a hacer aquí en caso de un sismo? ¿Cuáles son nuestras vías de salida, de evacuación? ¿Cuál es nuestro punto de reunión? ¿Qué hemos preparado para
si se va la luz que hemos preparado, si alguien resulta herido. Fíjate que yo conocí una experiencia hace poco, el Loyola, a propósito del Loyola, que está ahí también, pegado a la iglesia, ¿no? Tiene primero ejercicios regulares de simulacro, no solo el nacional, sino que también escenarios institucionales muy particulares, y ya tiene salidas de emergencia en su costado. Ese edificio no lo tenía antes. Todos esos edificios, más lo que tienen de altura, vaya, dígase de altura, 3 pisos, pues, bajo nuestra condición. Escaleras de emergencia. Hay que invertir más, sí, pero tener la seguridad de las personas, pues. Claro. Yo te aseguro que vos como padre de familia, si ves que hay un colegio en donde sabes que en cierta medida hay un nivel de preparación, pues lo metes ahí, pues. Entonces, hay buenas prácticas, pues. Buenas prácticas, y ese aspecto que tocaste es importante. En las escuelas nuestras, en el sector de educación en general, y ya puedo incluir al preescolar, primaria, secundaria, universidad, estamos bastante avanzados, bastante adelantados. No te digo que todos los docentes y estudiantes participamos, pero sí hay un fuerte sector, sin llegar a atreverme a decir porcentajes, pero yo creo que quizás la mayoría ya más o menos sabemos, y hay planes de respuesta institucionales. Bueno, yo creo que aquí prácticamente todos los ciudadanos sabemos que estamos ante cualquier eventualidad, en cualquier momento. Fíjate que ojo con sabemos. Una cosa es que el riesgo existe, yo sé que lo percibí. Hay personas que para ellos no existe. El sismo, sí, pero ¿qué? Nunca lo he sentido, tío. Bueno, si estuviéramos no a 50, sino a 40 años del terremoto del 72, a lo mejor habría más efervescencia en ese sentido. Probablemente, claro. Por aquello de los ciclos, ¿no? Claro. Ya el ciclo ya pasó, ya vamos por los 50 años, ya. Sí. Pero no es cierto. Es decir, aquí, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, puede ocurrir cualquier cosa. Y eso es importante que lo entendamos. Es decir, la verdad es que yo no había pensado en qué ocurre con el tráfico. Vamos, 10:30 de la mañana, igual que hace 91 años. ¿Qué hacemos con el tráfico? Porque es decir, todos vamos a querer salir en carrera al colegio, a los chavalos, o a la casa. No hay que hacer eso. Sí. Si tu colegio está garantizado, no, tranquilo. Sabes llamar, bueno, se apagan los celulares, pues. Pero bueno, sí, exacto, es interesante. Yo recuerdo que yo participamos en la Universidad de Ingeniería en un proyecto de construcción de escenarios sísmicos. ¿En qué consiste eso? Suponer, digamos, un terremoto, un sismo de tal magnitud en tal parte. Pero vos ubicás la hora. ¿Qué pasa si se da un sismo de 6.5 grados a la 1 de la mañana? 1 de la mañana. 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 2 de la tarde, así, ¿no? Y ubicarla 91 atrás, pues, con ese terreno. ¿Qué hace? Y ahora no solo es la ciudad, ahora la gente está en la playa, una buena cantidad. ¿Qué hace? Sí. O baja en el camino. Sí, no, y yo le sumaría no solamente la hora, sino también los días, porque, por ejemplo, el tráfico de Managua no es el mismo el martes que el viernes. También. Sí. Entonces, es un ejercicio complejísimo de construir un escenario. Y por eso, con múltiples variables. Sí, y por eso yo traslado la pregunta a todos, es decir, incluyendo a los televidentes ahí en su casa. ¿Estamos preparados realmente para una eventualidad? Es decir, esa es una pregunta de conciencia de cada quien. Proceso de preparación constante. Sí. Decir enfáticamente, yo creo que sería un poco aventurado. Enfáticamente no. Porque además nunca se acaba de estar preparados. ¿Por qué? Porque sencillamente, y más en el sismo, que tiene un alto grado de incertidumbre, no todo está dicho, vos podés pensar en algo hoy, pero tal vez mañana es otra cosa. Por ejemplo, que es algo que decía hoy, es importante destacarlo. Existe un catálogo nuevo de terremotos, que se hizo en noviembre del año pasado. En ese catálogo se exploraron alrededor de 76.000 sismos de los que estaban registrados. ¿Qué es lo que deduce como una probabilidad? Que siempre nosotros que trabajamos en esta temática decimos, bueno, inclusive ustedes los periodistas y medios de comunicación nos preguntan bastante, ¿y cuál es el sismo máximo esperado en Managua? Sismo máximo esperado. Eso lo leí hace unos días
es de 6.5 grados en la escala de Richter, sin ser esto la verdad absoluta, ¿verdad? Es un estudio de modelación de 76.000 sismos, etcétera, y te dice 6.5 en la escala de Richter, el sismo esperado, pero ¿a dónde te lo ubica? En la depresión nicaragüense. ¿A dónde en la depresión? De la isla Ometepe a la isla Zapatera, que es donde puede ocurrir, ¿verdad? O del volcán Rota a Tonalá. Pero también te dice que puede haber uno de 7.8 en el mar entre Riva y Costa Rica. Aparte de esa del... O sea, esa parte de ahí es bien en el área de Nicoya. El área de Nicoya, San Juan del Sur y para abajo, todo eso. Sí. O sea, entonces, pero ahí tenés un parámetro. Eso puede haber, pero aún así tiene alto grado de incertidumbre. Sin embargo, ahora existen más investigaciones sobre las cuales vos podés quizás aproximarte un poco más que hace 91 años, lógicamente, y que hace para el 72 también. Que hace casi 50. 50, entonces, de verdad que para diciembre pues tenemos a fuerza vamos a hablar acerca vamos a hablar de eso, de vida. De ese 50º aniversario. Sí, que eso es interesante. Sí. Interesante, pues. Sí. Entonces, te repito, estamos en un proceso de preparación en donde indiscutiblemente que el grado de conocimiento que tengas sobre el tema, que es de todos los días, ir aprendiendo todos los días, tiene que generarte en general y a tu familia y los tuyos un nivel de percepción que te permita a la hora de que se produzca un sismo actuar correctamente, pues. Actuar con calma y todo lo que se desprende después de las medidas o de los protocolos de actuación, pues. Y eso que decía, o sea, tu hijo vas a salir en carrera y ni que querrás salir. No, es que no va a llegar. No vas a poder porque van a estar en las calles. Sí, y después regresar a la casa. Sí. Ni que querrás, pues. Sí. Entonces hay que confiar en el sistema educativo. Eso sí uno tiene que con padre de familia. Ve, señor director, usted tiene algún plan, muéstreme, etcétera, pues, ¿no? Yo supongo que vos lo hacés, ¿no? Y el resto de lo que nos están viendo, pues. Porque en todo caso, pues, en los mismos centros de trabajo. Sí, así es. Entonces, es una pregunta siempre interesante que, como repito, es un proceso que habrán uno más que otro, pero que también es un reto permanente. Así es un reto permanente. Y vuelvo a la pregunta de esta parte, ¿estamos preparados realmente? Ahí en la casa estamos preparados para un sismo. Ya consideramos la casa, consideramos el trabajo, consideramos la escuela, consideramos el tráfico, consideramos el comercio, consideramos qué es lo que debemos de tener, lo que debemos de guardar, lo que no debemos de guardar, lo que debemos de tener preparado, en fin. Hay que hacerse la pregunta ahí en la casa, hay que hacerse la pregunta. Correcto. Muchas gracias, Armando. A la orden, estamos ahí, pues. Gracias también. Siempre presente. Cómo no, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes este programa.